Para mi mamá sí se le acabó la vida cuando yo quedé embarazada. Hoy en día critico mucho a mis hijas por cómo ellas crían. Ellas crían es, ay, ay, no, yo era así, yo las saqué a todas cuatro y ellas. Con la crianza que mi mamá nos dio, hubo cosas que dije, en la vida voy a repetir. Porque en los últimos años se me ha despertado como el instinto, porque aparte hay muchos niños a mi alrededor. Había veces yo tenía que salir y me iba con Luisa, se agarra de acá, la Mayra de acá. Y yo alzaba a Laura y Lady se tenía que agarrar de aquí de mí y así andábamos. Usted siempre se tiene que ver bien para los demás, nos importa cómo nos vemos para los demás y eso desdibuja el amor propio muchísimo. Fui madre muy joven, a los 19 años quedé embarazada, a los 20 parí a mi primera hija. Si no quieres tenerlo, bueno, mira, entonces yo utilicé muchas formas para no tener a Laura. Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Estoy muy feliz de estar hosteando este episodio. Es un episodio muy especial. Por aquí a mi lado está Kate. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bien, feliz, emocionada, nerviosa. Esto es diferente. Este es un episodio diferente. Sí. Y la diferencia es que tenemos dos invitadas en No nuestro una, set. sino dos. Una de ellas es la señora Alex, Alias la madre de la niña. mi mamá, y la otra invitada es mi hermana, Laura, no está. Laura se fue. Laura Hoy sí está. está. Bueno, hoy las invitamos porque tenemos un episodio muy especial en el que queremos hablar de un tema que es muy universal, que se ha vivido en diferentes épocas, que ha cambiado y se ha ido transformando, y para eso la tela de hoy es la crianza. Mi nombre es Kate. Mi nombre es Lady Mi nombre es Alice. Mi nombre es Laura. y aquí hay Mucha tela para contar. Va a ser un- Yes. Todo ¿Qué fake. necesitamos? Bueno, para iniciar, pues cuéntenos un poquito de ustedes. Entonces iba a ser una salvedad y es la razón por la que hay invitadas, no solo porque son muy especiales, sino hay dos razones importantes. La primera, no somos mamás. Sí. O sea, no podemos hablar de crianza Nada de- de pollos. Y la segunda, porque tenemos dos generaciones diferentes de crianza, entonces este episodio va a estar interesante, va a estar muy interesante. A ver, cuéntanos tú, Alicita. ¿Cuántos hijos tiene? Yo ¿Cuántos tengo hijos? 4 adoradas hijas. Ah, Soy mi polvo a tierra. Yo siempre que hablo de este tema me da mucho sentimiento porque mis hijas son una bendición. Y siempre recuerdo la frase de la Biblia que dice, la herencia de Jehová son los hijos y mis hijas han sido una bendición muy grande en mi vida. Ellas son mi polvo a tierra, ellas me aterrizan cuando estoy desubicada, ellas son el motivo de mi vida. Ay. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 62 años. Wow. Mi primera hija la tuve a los 26 años. Wow. Y hoy en día me siento la mamá más feliz del ¿Y tu mundo. última hija? Mi última hija es Lauren Capi. ¿Y a qué edad la tuviste? La tuve a los... ¿Cuántos años? 36. Mami, o sea, se sabe aquí se notan las preferencias, sabe a qué edad tuvo a la primera. No, en mi defensa yo voy a decir que es más fácil recordar el primer embarazo. No, es más fácil. El No. primero y el último al menos, No. además. Yo Laura, ¿tú qué piensas? No, siempre ha sido así, la verdad. No, mis hijas todas las amo con mi alma, ellas lo saben. Me recochan mucho por Luisa porque pues Luisa y yo somos muy amigas. No, porque es su favorita. No, Luisa es muy mi amiga, Laura también es muy mi amiga, Lady... No, soy su amiga. Porque Lady es muy regañona. Ven esta cara de ella me nobleza. aterriza mucho. La verdad, Lady me aterriza, Lady de pronto con sus regaños, con sus cosas, me dice la verdad y en el momento lloro porque soy muy llorona, pero después digo, Mal tenía familiar. razón. Sí, Y llore, somos y bien llore. sensibles. Pero es que hemos aprendido que cuando lloramos, como que nos Descargamos. liberamos, como que Es verdad, descargamos. descargamos toda esa energía. Bueno, Y bueno, Laura, Laura, ¿cuántos hijos tienes?
En este momento, soy madre de 2. Pero si tú te escuchas en este podcast, estás jodido. Ya está. Soy madre de 2, fui madre muy joven. A los 19 años quedé embarazada, a los 20 parí a mi primera hija, su mamá. Y ahora estoy en embarazo. ¿Cuántos años tienes en este momento? ¿Cuántos años tengo? 24 años. O sea, y mi próximo hijo lo va a tener a los 25. ¡Rayos! Uy, Con bueno. 5 años de diferencia. Sí, mucho tiempo. Y- ¿Te parece? Sí, me siento retada, pero creo que tiene ventajas, porque Celeste es una niña, así se llama mi primera hija. Celeste ya está grande, entonces, y es como más consciente de esta etapa. Entonces Ok. me gusta que ella esté entendiendo que su mamá está teniendo un bebé, o sea, en su barriga. Entonces, obviamente, pensar en que estoy embarazada es o sea, otra cosa diferente a lo que era yo hace 5 años que en embarazo, pero es muy maravilloso. Es maravilloso sentir cómo mi cuerpo se vuelve a transformar. Ok. Y bueno, ¿y tú qué diferencias tienen tus hijas de edad? O sea, ¿es más o menos como Laura? ¿Sabe qué? Sí, Laura, y yo tuve, en cambio yo tuve a Luisa a los 25, 26, porque Luisa nació el 5 de agosto, yo cumplí 26 el 16 de agosto. Ajá. Entonces, pero la diferencia entre edades, Luisa y Mayra se llevan casi 4 o 5 años y ellas las dos se llevan 3 años. No les creo que la crianza en ese tiempo era como más, uno como el día critico mucho a mis hijas por cómo ellas crían, ay, no, yo era así, yo las saqué a todas 4 y ellas dicen que se sienten muy bien educadas, pero la verdad, yo la admiro y por lo menos yo miro a Celeste, que es una niña súper juiciosa y de todo, y digo, hola, ¿en qué fallé o qué sí era que había que hacer? Pero en mi tiempo siento que eso tocaba hacerlo así. Y hoy en día el gran reto de tener esas maravillosas hijas, que son mi vida, son mi todo. Yo tengo un problema y las llamo a ellas. Procuro nunca llamarlas cuando tengo problemas económicos. Es cuando menos las llamo, cuando menos les hago saber que estoy mal. Pero cuando estoy mal de mi corazón, ellas son las que me aterrizan y me dicen, mamá, por aquí, por allí, haga algo así. Tengo una que me regaña todo el tiempo, gracias a Dios. No va a superar Esta es como la mamá, ya no llores, eso se veía venir, eso no sé qué, pero son maravillosas las 4. Yo de ninguna tengo que decir que es parca, que la llamo y no me contestan, no, ellas siempre están Dormidas. al acecho, y es más, me regañan porque a veces no contesto porque estoy ocupada, porque voy en el alimentador, en el Transmilenio, entonces no contesto y ellas se ponen dizque pegadas al techo, dicen, no sé. Porque somos tóxicas. Bueno, Es que criar padres está bien. Uy, sí. Hay O que sea, hablar de la crianza de los padres a esta edad. Uno hasta tiene que criar uno a los papás. sufre. Ustedes no sobre saben, todo de con eso sí sé. Bueno, quiero para iniciar y después de esta pregunta, quiero saber, ¿ustedes planearon su primer embarazo? No, yo no, de verdad, no, nunca. Es más, para mí fue un reto demasiado fuerte, porque la verdad, entre mis planes no era esa la persona. Ok. ¿Y tú? Ok. Yo tenía yo le estaba contando la esposa a mi esposo, que cuando yo era pequeña, yo decía que yo quería tener hijos como a los 25 años. Ok. Como que ya tenían una vida más organizada y todo eso. Pero cuando yo tenía 19 años y conocí al papá de Celeste, que es ahora mi pareja, siento que aunque no fue algo planeado, sí estaba en mi mente que él y yo íbamos a tener una familia. Entonces, no fue planeado, pero cuando llegó ese momento fue asumido de una manera con amor, o sea, nunca fue como de rechazo. O sea, O sea, no hubo duda. Sí, o sea, yo dije, ok, estoy embarazada, lo voy a asumir. pero Porque además yo también sabía qué estaba haciendo, ¿no? O sea, no era como que, no va a salir una lavadora de mí. No, o sea, yo estaba consciente de qué estaba haciendo.
y sienten que el haber quedado embarazadas sin planearlo les supuso un reto muy grande o fue algo como, ok, ya viene. Mi mamá, Yo personalmente, pues ya dije, tengo 25 años, ya estaba aproximada a cumplir los 26. ya te Dije, ibas a bueno, casar. este es el tiempo, literal. Igual hicimos preparativos y todo. De hecho, me casé, mi mamá no sabía que yo estaba embarazada. Creo que 2 días antes de casarme, de ir al altar, mi mamá se enteró. Oh my God. Mi casa se muere, dijo que nunca me iba a perdonar. No me podía sacar de la casa porque yo ya estaba en la puerta de la casa con la maleta. Oye, Ya me eso iba a sí, casar. historias similares. Ay. Laura, espérense. Es muy con esa señora que me... Cuando yo me enteré que estaba embarazada, dije, yo sentía como que no, o sea, no sé, yo no sabía que me iba a enfrentar. Entonces yo decía como, ok, estoy embarazada, voy a tener un bebé, pero no sabía honestamente todo lo que me iba a venir encima. Ok. O sea, Esa perra. realmente para mi familia fue terrible, fue... Para mi mamá sí se le acabó la vida cuando yo quedé embarazada. Pero la entiendo, ella tenía toda su confianza puesta en mí, entonces también era mi responsabilidad asumir ese rol y yo no tenía ni idea de esto, o sea, la maternidad me dijo, Ok. sí, de verdad, sí. Fue un golpe duro. Muy Y duro. bueno, ya me surge como esta duda y es, obviamente fueron dos épocas muy diferentes. Me imagino que cada una, cuando se enfrentó a la maternidad, venía como con una idea, porque a uno los papás le dan una idea de lo que es la crianza, ¿no? Y uno tiene como esas ideas para replicarla en sus hijos, pero cuando ya tuvieron a su bebé como en los brazos, fue, o sea, ¿cómo las tomó la maternidad? ¿Cómo fue ese primer momento de tener a un ser humano ahí que ya respiraba y era como, ¿y ahora qué hago? O sea, ya ahí uno empieza a decir, bueno, ya esto es mío. Ok. Es mío y es mío. De hecho, yo tuve muchos conflictos en el matrimonio con mi esposo por eso, porque a mí se me acabó el mundo exterior. Para mí mi vida era Luisa y Luisa Fernanda para acá. Y Luisa. Todavía. Siento que en muchos momentos mi esposo sintió muchos celos de Luisa. Él le cogió rabia a la niña. De hecho, creo que él nunca la aceptó porque él me lo gritaba cuando estaba en sus momentos, me decía que yo lo había dejado de querer por Luisa. Y era un celo terrible, era un celo, o sea, demasiado que yo decía, no puedo entender esto. Si es que un papá se limita a amar y a dejar amar. O sea, amar a la niña y amar y dejarme que yo amara a mi hija. Pero él sentía mucho celo con Luisa. Él me le andaba demasiado duro a mi niña, pero mi amor se me volvió fue Luisa, o sea, he amado a Luisa desde el día que me enteré que la amaba, a ella nunca la he dejado de amar. Después ya llegó Mayra ahí sí fue el amor de William, o sea, Mayra ha sido el amor de él toda la vida. Él adora a su hija, yo Y amo luego a mi hija. nosotros. ¿Y qué vienen Y luego siendo? llegó nosotras, Sí. como que, bueno, ¿Y qué sí, viene ya siendo? Encontramos dos en Este chiste se Y supone que lo hagan. luego nos recogieron en una basura y la historia, ya sabes, porque Pero no nos Luisa- parecemos. La ventaja es que Luisa y parecemos. Mayra las aceptaron. Eso es algo que, de verdad. o Mis sea, hijas son muy nobles, ¿sí? mis hijas Esto se quieren. supone que lo dicen los hermanos. ¿Cómo tomo que lo diga mi mamá? Que le creo. Me siento abusada. No, yo siento que yo amo a Luisa, a Mayra, pero hay una persona que me aterriza mucho y me produce mucho amor y mucha ternura, que es Lady. Lady, porque ella siempre está para mí, para sus hermanas. Ella está ahí, o sea, como que ella está durmiendo y uno la llama, estoy ahí, mami, ya estoy ahí, yo está durmiendo, ahora te llamo, no, mamá, tranquila, dime lo que, o sea, en cambio estas otras las llamo y si están jeteadas, están jeteadas. Yo tengo la razón, somos madres. Sí, Nuestra prioridad es otra, de verdad. yo no siento que sea por eso, Yo no. pero sí, Luis Lady. No, es que Lenny tiene un corazón. Yo creo Tan que grande por lo como que- las arenas del mar. Por lo que ya la dejaron caer de la cama. ¿Y para ti qué fue
ese primer No. contacto con tu, o sea, decir es como, Es ya Ya es está mamá. acá. Sí. No, fue súper duro. Yo me acuerdo que yo no tenía ni idea qué era ser mamá. Cuando me pasó una Celeste, lo primero que me dijeron era que tenía el pelo rojo. Y yo, ¿tiene el pelo rojo? O sea, ¿de dónde sale el pelo rojo? No lo sabía. Tengo muchos recuerdos de ese día en el hospital, donde me sentía perdidísima. parce. En pandemia. Fue Y estabas pandemia, sola, ¿no? no pude comunicarme con nadie para decirle que ya había tenido Celeste. No podía entrar al celular. Me acuerdo que me la pasaron y como que póngale la teta y yo, la teta, le di leche, no me estaba saliendo nada, yo no sabía ni idea si me estaba saliendo o no. Siempre he sido una persona demasiado intensa con las cosas que me van pasando, entonces yo todo lo quiero averiguar, aparte soy enfermera, entonces todo, yo creía verlo, tenido Saberlo en mente, ajá. Y cuando me la pasaron, le di la teta, yo no me acordaba que había que cambiar el pañal ni que tenía que sacarle gases. Pues esta niña empieza a llorar, a llorar, a llorar y haz cuenta que empiezas, o sea, es una nueva vida. Es una vida que tú estás a cargo de esa nueva vida. Y yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer hasta que una enfermera fue y me dijo, ¿ya le sacaste los gases? Y yo, los gases, ¿verdad? Los gases. Esa niña no quería sacar los gases, lloró mucho hasta que por fin Celeste vio al papá, lo sintió y volvió a ser ella. Se calmó, I don't know why. Fue súper duro, me sentía muy perdida. Perdí toda la esencia que tenía. Siento que me borró. Te Sí, construyó. Sí, como que... O sea, como que tú volviste a nacer con Celeste. Sí, yo creo que me parto la luz que vi al final del túnel fue una nueva Laura, una nueva versión de mí que jamás me imaginé que pudiera nacer en ese momento. O sea, no solo nació Celeste, sino que nació una nueva versión mía. Por eso siempre que alguien me dice o me reconocen por lo que yo era antes de ser madre, no tienen ni idea de lo que soy ahora. Ok. Gracias. Que algo de su esencia Se perdió. se negoció en esa, sí, como que hicieron una transacción en la maternidad. Claro, uno tiene que dejar su mundo. A mí me gustaban mucho las fiestas. Me gustaba ir a bailar. Y ya hacían fiestas mi familia, ya no podía ir porque, de hecho, he sido mamá muy protectora. Entonces, a mis hijas casi que no las juntaba con todo el mundo. Mis hermanas me regañaban todo el tiempo, que yo era muy obsesiva, que es acá, que corra, o sea, para mí era terrible que la niña se me cayera. O sea, yo sí cuidé a esas niñas como un tesoro y esos son mis tesoros hoy en día, las amo. Ella va a decir todo el Ella- episodio de eso. Ah. Adoro a mis hijas, ellas son todo, gracias a Dios. Por supuesto que es una etapa, pero es algo temporal. Yo siento que el primer año de vida de un niño, tú tienes que entregarte 100% a ese bebé. Tu vida, ya todo gira en torno al bebé. Cómo duermes, cómo te vistes, porque además tienes que sacarle la pucha para darle leche, tienes que estar más flexible para moverte, que si se cayó, ahora ya no andas con un bolso chico, sino que tienes que agarrar una pañalera. A mí me molestaba mucho que ya no podía tener las charlas que ahora en este momento de mi vida ya tengo, como que a mí me encanta echar chisme. Entonces, cuando se trata de echar chisme, a mí me encanta hablar, jugar y era muy difícil reunirme en espacios donde Celeste no se sentía bien, donde no le gustaba el ruido, donde ya eran las 8 de la noche y ya tenía que ir a dormir a la niña y me perdía la mejor parte de la conversación. Ok. Esas cosas obviamente fueron muy duras. Tuve que dejar de hacer muchísimas cosas, pero ya después de que ellos crecen, tú vuelves a ser, no de la misma manera, porque uno llega transformado. Yo creo que el primer año de un niño es muy transformador. Estás descubriendo no solamente quién es ese bebé, sino también quién eres tú. Entonces, a lo largo de ese año me sentía tan desconectada de Laura. Fue muy duro, lloré mucho. Gracias a Dios, fue pandemia, tuve a mi mamá cerca y te lo agradezco. Fue súper, o sea, como
descubrí mucho que aunque todos los ojos del mundo estaban en el bebé, mi mamá me estaba mirando a mí. Y él Claro. era, pues obviamente, mamá, ¿qué necesitas en el posparto? Todo este montón de hormonas te cambia, te pone más sensible, te pone más humano, literal, yo dormía los primeros días de Celeste y yo estaba era pendiente, sí, ya estaba respirando. Por mucho tiempo yo ni pensaba en bailar. O sea, yo quiera bailar, marica. Ok. Ya después dije, después de un tiempo, no recuerdo con exactitud cuándo fue ese día en el que dije, me puse algo y dije, wow, me miré al espejo y me sentí, volví a ser yo. No recuerdo eso, creo que nunca pasó, pero sí recuerdo que con Santiago en algún momento ya nos volvimos a abrazar y volvimos a sentir Éramos pareja. que éramos pareja, porque además de todo nos desconectamos de nuestra pareja. Y entiendo Claro. profundamente a mi papá, porque pues tiene muchas heridas, pero también a Nelson le pasó, obviamente ya no quería saber nada de él. Y sin embargo, él estuvo presente siempre. Todo el tiempo. Mm, yo les iba a preguntar, bueno, ¿ustedes creen que en su experiencia la crianza es intuitiva? O sea, como que uno de mamá apenas nace el bebé, como que uno va, como que a medida que crece el bebé va aprendiendo cómo se cría, o si tuvieron que tener como una guía y alguien que les dijera, no, por ahí no, no, así, o... Pues la verdad, a mí me tocó prácticamente sola. Fue algo que yo creo que yo lo sabía hacer. Ok. Era una edad madura, yo ya estaba madura, ya era Sí. una mujer que ya sabía lo que quería y que a pesar de que no esperaba un embarazo, pues lo asumí y lo hice y creo que fue una tarea muy bien hecha. Sí, creo. Una tarea de ella, sí. ¿Y tú? Pues por mi parte, obviamente, con el uso de las redes sociales, con esta nueva era de la crianza respetuosa, de que todo el mundo hablaba de este tema en ese momento, eh, por más que fuera algo intuitivo, yo siempre quería ir un paso adelante. Entonces, yo siempre estuve muy informada. Cuando yo quedé embarazada, era niñera y con la persona con la que yo cuidaba a los niños, de ella aprendí mucho. Aprendí de alimentación, era un niño de 5 años y era un bebé de 6 meses. Justo yo llegué a la alimentación complementaria, entonces eso me explotó la cabeza. Como que, ay, no solo le puedes dar papillas y sopas, que era lo común, Sí. sino que tú puedes introducir algo nuevo. Ok. Entonces, obviamente, todo eso me llenó como de curiosidad. Entonces, también me informé un montón. Siempre me informé, pero en los primeros días yo no sabía quién era. Entonces, obviamente, sí es algo intuitivo, porque no voy a decir que todo lo aprendí de internet, sino que tenemos un instinto animal. Ok. Entonces, ese instinto animal nos hace proteger. Y eso es lo único que lo que tú piensas. Cuando yo fui niñera, lo primero que me preguntaron era que si yo era mamá. Y yo les dije, pues que no, en ese momento yo no estaba embarazada. Y ella se quedó como pensando y me dijo, me da miedo. Ok. Porque cuando tú eres mamá, tú detectas todos los riesgos que hay alrededor del bebé. Y tenía toda la razón del mundo. Yo no tenía ni idea. Yo a veces exponía al bebé a cosas que yo digo ahora, Dios mío, pero claro, o sea, yo cogía al bebé y iba calentando el tetero, o sea, eso es un riesgo, me puedo quemar yo, puedo quemar al bebé, o sea, pueden pasar muchas cosas. Y obviamente cuando tú eres mamá, se activa algo en ti de proteger. Y eso es lo que uno hace durante la maternidad. Creo que el proteger, el amar y el alimentar al bebé es como tu mayor enfoque. Los Y primeros. ya, ajá. Aunque no fui mamá a mis 13 años, a los 12, perdón, cuando nació mi sobrina Dulce, fue la primera, yo sentí que eso despertó muchas cosas en mí hermosas. Y no sé, sí, yo siempre, nunca en mi cabeza de niña ni de adolescente fue un no, uy, no, ser mamá terrible, no, lo peor. Sí, no lo quería tan temprano porque siempre en mi cabeza, como les dije en un principio, cuando yo tenía no sé cuántos años hablamos con los chicos del colegio, yo, uy, no, cuando ya tenga una vida hecha a los 25, cuando sea profesional, cuando tenga casa, carro, beca, etcétera, que le pueda dar todo.
Y de hecho en mi cabeza también era solo tener un hijo, Ok. pero la vida te cambia. Entonces, a esos 19, siento que hacía el momento perfecto. Cuando Celeste tenga 15 años, yo voy a tener 35. Ok. Ujú. Y vamos a poder hacer cosas juntas. Ella va a tener conciencia de que su mamá fue joven. Yo, Ok. obviamente, pues como mi mamá fui la última, no conocí una faceta de mamá, verla joven, joven, no. Los recuerdos que tengo, la mayor parte, son ya ella adulta y ya obviamente pasando por esa etapa de la adultez que es un poco más compleja en mi perspectiva, pero me encanta ser mamá joven. Amo ser mamá, es lo mejor que me ha podido pasar. Sí, yo siento que igual ser tío de verdad despierta sensaciones en uno, ¿no? Uy, no, cuando yo tuve, Santi nació cuando yo tenía 15 años y yo ayudé mucho a mi hermano con el tema de Santi y entonces yo, que el tetero, que ayudarlo, que el cambio de pañales, me apagó el instinto. Yo dije, no, me gusta ser tía, No, me gustaba devolverle el chinito, llegaba a trabajar y yo, bye, a dormir. La verdad es que yo sí amo mucho ser tía. Eso Amo mucho ser de tía, alguna forma sí ha despertado esa llama de querer ser mamá. Como que, por ejemplo, si alguna vez decidamos con Kate tener hijos, es una decisión que tenemos que hacer consciente. Y siempre decimos, es diferente con ustedes que pues les tocó. Sí, yo pienso eso, yo le digo a Titi, lo que pasa es que siento que uno nunca está listo. no. 100%. Porque yo le digo a Titi, no, está bien. En los últimos años se me ha despertado como el instinto, porque aparte hay muchos niños a mi alrededor. Entonces, yo le digo a Titi, pero es que no, cuando estemos más estables económicamente, nunca, o sea, siento que nunca vamos a llegar a esa estabilidad absoluta. Sí. O cuando ya compramos nuestra casa, o cuando ya no estemos haciendo tal cosa. Entonces, a veces como que lo pensamos y Lady me dice, pero eso va a ser cuando tengamos 40. Y yo, pues a los 40 será. Dios sabrá. Cuando yo este embarazo lo planeé, Ok. súper planeado, es re planeado. Todos sabíamos. Sí, es súper planeado. Yo planificaba, sí, total, lo que tú dices. Uno siente que nunca está yo, listo. yo decía, no, pero ¿cómo voy a, o sea, cómo voy a hacer? Y yo siempre le dije a Andrés, ay, cuando tal cosa, no, que cuando salgamos de trabajar, ay, no, que cuando ya tengamos una casa, que cuando... Y un día hablé con una señora de la tienda, yo trabajo en una tienda, y ella me hizo reflexionar tanto, me dijo, Laurita, nunca va a haber un tiempo exacto, nunca va a haber el momento correcto de tener hijos. Pregúntale a tu mamá cuántos de los embarazos los planeó. De hecho, puede que tú seas uno de esos que ni quería. Eh, Laura ahí echando indirectas. y totalmente. Uno Yo nunca está siento que listo. nadie está preparado para ver su cuerpo evolucionar. Nadie está preparado para no dormir. Siento que la maternidad y la paternidad, porque la paternidad también es un juego, o sea, es un complemento. Yo creo que mi maternidad no sería la misma sin Santiago, Claro. porque él ha Obvio. sido un papá Un maravilloso. equipo. Sí, o sea, él es el equipo perfecto. Y por eso también siento que si hay una persona que es la correcta, con la que podemos sacar adelante algo, un proyecto, siento que no nos puede quedar ganas de un hijo, porque ya lo hicimos Ok. una vez, aun cuando no tenemos ni idea qué había que hacer. Entonces, siento que es muy importante creer en el instinto. Y aunque yo sabía y sé que no estoy preparada, o sea, yo no sé lo que me va a pasar ahorita, porque son dos, Decisión. pero sí es algo que uno nunca va a estar preparado. Sí, uno nunca está listo. Sí, yo siempre pienso en eso y digo, es muy válido, o sea, a veces le digo a Kate como incluso esa decisión de que es algo que de verdad nos ha como sostenido en el no y es entregar toda mi independencia. Sí, no, O yo sea- veo toda la gente, pues las personas que nos rodean, nuevamente todas mis cuñadas tienen bebés y yo las veo así como sufriendo, como que vamos a un concierto, no, es que acabo de tener el bebé y no puedo ir y yo,
ay, no, vamos a hacer tal cosa, ay, no, es que, ¿qué hago con los niños? Y yo, ay, no. O sea, siento que ser mamá en Es un ese reto. aspecto, Sí, es duro. Uno tiene que sacrificar cosas. Sí, por ejemplo, Sacrificar uno sus cosas, sus parrandas. andas a lo bien. Las amigas así que me Sí. frustraba que sobre todo la familia de Santiago que hacíamos reuniones así, todas a tomar chocolate y yo allá dormiendo a la niña toda frustrada. Ay, sí. ¿Sí te acuerdas? Yo me acuerdo cuando nos Sí, reuníamos sí, como en la sí, casa y Laura a cierta hora me voy a ir a acostar a la niña y todos afuera, jaja, y Laura yo me la imaginaba ya así con la bebé. Sola, re. Importante. Me le quito el sombrero a Santi porque Santi me ha aterrado y yo le decía a Laura que noche, oiga, pensar que yo no daba 5 pesos por este marica y ve, me deja aterrar, porque es una cosa aterradora. Él hace de papá, de mamá, de cocinera, lava, trapea, no, o sea, para nosotras, para las mujeres de la edad mía, es sorprendente ver muchachos como estos. Y yo quiero aprovechar estas cámaras para darle gracias a Dios por esos grandes varones que me tocaron a mí como yernos. Pero Solamente lo digo, buenos papás, buenos esposos. Yo sí siento que eso va muy ligado a la crianza. Al como, por ejemplo, las dinámicas de crianza hogar. de mi mamá y de mi papá, puntualmente en el que realmente él no fue un papá presente, yo podría decirlo presente en el ámbito en el que él siempre llegaba a la casa, eso sí, él siempre, nunca mis papás se divorciaron ni nada de eso, pero él era un papá de dinero. En ese tiempo, en el tiempo mío, el rol del hombre era proveer. Y él proveía, porque yo no voy a decir que no, William era muy buen proveedor y que a sus niñas, pues, en medio de las circunstancias no les faltara. Eso sí se lo agradezco a Dios y a William, porque él vio por sus hijas y vio por sus hijas hasta el día que salieron de la casa. Pero hoy, a diferencia de hoy, o sea, yo creo que es una generación lo que está pasando ahorita, porque es que uno ve esos papás tan comprometidos, yo estoy ahí. En cambio, uno con las 4 chinas, me acuerdo mucho, que a veces yo tenía que salir y me iba con Luisa, se agarra de acá, la Mayra de acá, y yo alzaba a Laura y Lady se tenía que agarrar de aquí de mí, y así andábamos. De hecho, un día, me acuerdo, para una fiesta de Halloween, yo nunca la sacaba, pero ese día fui a hacer algo con las 4 niñas, y yo me acuerdo que William venía en una esquina, ya creo que me estaba buscando porque yo me había salido con las 4 niñas, y se quedó mirándome y soltó la risa y dice, Alice, pareces una mamá con los pollitos, porque sí, literal, todas 4 al lado mío. Y yo decía, bonita esa época, pero sí faltó mucho la el presencia apoyo de papá. de papá. Porque él nunca, o sea, él no decía, no lo hago. Entonces, tal vez era más culpa de nosotras las mujeres y fuimos nosotras las que creamos esos hombres así, porque no les delegábamos. Historia. Venga, venga, cambie. Bueno, la verdad, en mi caso, yo a William le decía, ayúdeme a cambiar a la niña. No, porque es una mujer. No, yo no le ayudo. O sea, yo como que decía, bueno, de pronto por secuelas, por cosas que me han pasado en el pasado. Entonces yo más bien prefería hacer todo lo de mis niñas, hacerlo yo. Yo siento que también es un juego importante de roles, cómo criaron a Nelson. Ok. Su mamá conoce su historia y yo siento que, y es una frase que todo el tiempo la recuerdo, es que el que conoce su historia, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y cuando tú conoces muy bien tu historia, tú vas a cambiarla. Tratas de cambiar. Y siento que esa es la historia nuestra, de mis hermanas, de mi suegra. Yo siento que ella no quería repetir, que sus hijos repitieran tal vez algo que ella seguramente había vivido. Y hablo también por mí, porque yo vi esta crianza de mi mamá. Vi a mi mamá molerse en la casa, lavando ropa, haciendo almuerzo, correr hacia el trabajo y llegar a cocinar. Y también nos enseñó mucho la independencia. Entonces ella también estaba inculcándonos a nosotras ser buenas mujeres Para la casa. para la casa.
pero nosotras éramos conscientes de que no queríamos en absoluto tener en nuestras vidas a un hombre que nos ayudara, o sea, a ver, y créanme que de mis decisiones, de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, ha sido elegir a Nelson. Él es una persona útil, o sea, es una persona normal. Es que yo siento que de pronto... O sea, le va al nivel en el que yo y a veces va mucho más adelante. A veces hace cosas que yo digo, ¿cómo lo hace? O sea, su mamá lo enseñó a ser un hombre funciona. funcional, a ser un hombre. O sea, desafortunadamente, en la época de los cavernícolas, así funcionaban las cosas. La mujer se quedaba en la casa y el hombre era el que se iba a poner el lomo y llegaba cansado a dormir. Y por mucho tiempo eso sucedió en mi hogar, pero llegó un punto en el que hubo una ruptura de roles y yo me fui a trabajar y él se quedó en la casa. Y ahí él entendió todo más. Claro. Porque él pudo darse cuenta de que ser mamá maternal, ser ama de casa, quedarse en la casa Sí. es bien duro. Trabajar en el hogar es una labor bien complicada, pero en eso coincido contigo, no porque yo la haya vivido, sino porque mi mamá, mis tíos lo vivieron. Entonces mi abuelita sí venía de una violencia en su hogar con mi abuelito y ellos tuvieron 3 niñas y un niño. Y mi mamá me contaba que mi abuelito era súper estricto con ellas, entonces las cosas del hogar las tenían que hacer ellas, todo lo de la casa ellas, pero mi tío perfectamente podía quedarse sin hacer nada porque es que él era el niño de la casa, el hombre de la casa, y siento que por eso los hombres de antes no se hacían funcionales. Siento que lo que pasó fue que mi mamá y mis tíos decidieron romper un poco ese patrón y entonces decidieron conseguirse parejas que fueran funcionales. Y de ahí que yo siento que mi mamá trató de criar a mi hermano diferente y a nosotros. Entonces ya mi hermano es un hombre 100% funcional, que es coequipo con mi cuñada, bueno, con la mamá de mi sobrino, perdón, con mi excuñada. Y a mí me sorprende mucho que él y Mafe hacen equipo y tratan de estar juntos 100% en la crianza de Santi para todo. Y siento que eso ha venido haciendo ese cambio o sea, ese querer romper esos patrones y tratar de hacer cambios, que es lo que ha traído que ahorita tengamos seres humanos funcionales, independientemente si es hombre o mujer. Pero ahí quería de pronto preguntarles, volviendo al tema de la crianza, y es para cada una, ¿tú sientes que de la crianza que tuviste en tu casa, de la que te dio tu mamá, de lo que tuviste, a la crianza que tú le quisiste dar a tus hijas, rompiste un patrón en la crianza o tú sientes que copiaste el modelo de tu mamá? No, no, en absoluto y para nada. Yo siempre quise que mis hijas fueran educadas de otra manera, Ok. de otra manera, que nosotras fuimos muy dependientes de la casa, de papá, de mamá. No, yo quise que ellas funcionaran de otra manera, quise sacarlas, quise que fueran ellas. En cambio, en el hogar de nosotros fuimos como todos así. O sea, todos teníamos que hacer lo mismo, todos, y pues somos lo que somos hoy en día. Pero se trataron de dar, yo traté de darles mejores herramientas a mis hijas, Ok. mejores para que ellas no copiaran lo que uno vivió, porque pues entre todas las cosas, aparte de todo, fuimos muchos hijos, entonces no había para todos, y yo casi que me le copio a mi mamá, ¿no? Hartos hijos, pero pensaba, o sea, yo No, siempre ni decía, comparado. son 4, las 4 estudian, las 4 comen, las 4 se visten, entonces toca, gracias a Dios, y pues digo también, mi esposo, él quiso, o sea, tener una señora en la casa, que solamente estuviera en la casa, que solo cocinara, que solo lavara y que todo, pero gracias a Dios un día dije no, una sola golondrina nos llama agua, entonces dije, las 2 golondrinas llamando agua, se les puede dar mejor estudio, pueden salir adelante más fácil. Y gracias a Dios, hoy estamos aquí. Tú te volviste proveedora también. Entonces yo me volví proveedora y muy proveedora. Así es lo que ellas querían, no en exceso. Siempre me di las necesidades de mis hijas. No les di más
ni les di menos, Yo- les di yo- lo justo. Ajá, yo creo que, perdóname, te interrumpo. Yo creo que en un momento, cuando nace un bebé, es necesario que haya un contenedor y un proveedor. Y yo era la contenedora, el primer año de Celeste fui contenedora Ujú. y Santiago era el proveedor. Eso es necesario. Sí. Ok. Y en Sí, muchos sí. hogares se sigue practicando y está muy Totalmente. bien. El tema es no exagerar con el tema de los roles, o sea, Los por extremos más, son malos. exacto, o sea, por más que sea contenedor, o sea, también tienes que ayudarme acá en la casa y es algo que yo he tenido que aprender curiosamente, aunque mi mamá nos hizo súper útiles, un poco de ese papá que me crió a mí y se ha apoderado de mí. Y a veces siento que la responsabilidad que le dejo a Nelson es mayor incluso a la que yo hago. Como que yo a veces voy, trabajo, llego a la casa y no puedo ser alguien que me dé comida. Muy triste, eso es muy triste, hace cuenta. Y para Nelson ha sido muy duro ese rol de contenedor. Y aparte que no es solo contenedor, él también es proveedor. Sí. Y trabajo en casa, o sea, él como que hace todo. Yo también lo hago, tengo mis días de descanso, pero es más difícil. Y responder a la pregunta de Kate, y mucho de lo que mi mamá me enseñó, se lo quería enseñar a Celeste. Soy el lenguaje de amor que mi mamá nos enseñó. Totalmente. Yo soy súper protectora y amo y doy besos y sí, obvio, mi mamá nos crió de una manera muy especial y agradezco la crianza que nos dio, que no sé cómo lo hizo, la verdad, porque con todo lo que ella nos ha contado de su vida es como que me explota la cabeza en ese tiempo cómo lo hizo. Eh, si yo a veces me siento ahogada en la maternidad, como que ahí nadando, pues eso me atrapa. Ella se tenía que atrapar sola. Literal. Entonces, Espera, mira, yo por decir algo, William decía, mañana vamos a salir, digámoslo así. Literal, el gordito se quedaba durmiendo hasta las 10 de la mañana. Yo estaba levantada desde las 6, haciendo desayuno, haciéndoles peine, baña a la una, hágale la moña a la otra y ayúdeme. Usted que es la más grande, ayúdeme. No, será. Hoy en día me pongo a mirarlas. Nelson baña a la niña, Nelson la peina. Yo jamás. Yo creo que William no sabe peinar un niño. No lo sabe peinar porque Ay, yo no. soy fiel testiga de eso. En No, cambio, yo. estos efectos que hacen estos chinos, a mí o sea, William dormía y se levantaba cuando ya todas las 5 estábamos así. estábamos listos. Ya estamos listas. Decía, bueno, ya voy y me No. baño. Oiga. Ahora Y yo no, ya dejaba. ahora yo soy Uy, no. Nelson y yo nos programamos para despertarnos a esa hora y él va haciendo el desayuno y yo le voy y yo voy peinando a la niña, o sea, es Es un un trabajo en equipo. equipo y No. eso es genial. La crianza que mamá nos dio, hubo cosas que dije, en la vida voy a repetir, nunca más. Total. Y ¿Cómo que? Sí. como tanto tapujo. Yo no quiero Totalmente. quedar Celeste así. Sí, hasta donde tengo conocimiento, yo siempre he sido como más avispada incluso que Lady. Yo estaba Es como verdad. que la juega como Adelante, un a paso lo- adelante. un paso adelante, Siempre como- fue muy curiosa, Sí, siento yo. Sí, y entonces yo que, por ejemplo, cosas tan tontas como llamar las partes privadas de un niño. Pues nada, yo siempre le digo a Celeste, ¿cómo se llaman sus partes privadas? Mamá usaba diminutivos o cosas así. Pero entonces, obviamente- bueno, termina, perdón. Lo entiendo porque a ella la crearon así, mi mamá también, o sea, yo digo, soy consciente de que ya estaba pensando en todo, o sea, ya no Ajá. tenía una persona con quien hablarnos a nosotros de pronto de la sexualidad o de otras cosas que para mí ahorita son algo tan normal y Necesario. necesario, porque gracias a todo eso que he aprendido, porque yo he aprendido por podcast, por cosas que he escuchado, porque me informo demasiado, como lo he venido diciendo, acerca de tantos temas que abarcan ahora la niñez, la maternidad. Entonces yo todo el tiempo estoy buscando cómo abordar, y porque Celeste además es muy curiosa, entonces Celeste llega con sus preguntas de otro mundo que yo como me desborda, no sé qué decirle, entonces tengo que buscar una manera de decirle las cosas para la edad que tiene. Y en ese tiempo que cuento de qué le va a decir qué es. Si preguntaban algo de la sexualidad, uno le decía, ¿usted dónde aprendió eso?
¿A usted quién le dijo eso? Sí. ¿Usted por qué está preguntando? No, o sea, para uno era terrible. Hoy en Ajá. día los chinos lo llevan a uno 10 pasos adelante. Además, Sí. yo siento que en la generación o en la crianza de ese momento se criaba mucho más, se pensaba mucho más en el miedo, se criaba un poco más desde ese miedo de si yo le cuento, se va a ir a embarazar. Si yo le cuento, va a ir a hablarlo con alguien y alguien se va a aprovechar y va a empezar a explorar. No, Y y eso era también realmente un había miedo. mucho pudor, creo yo, con eso, ¿no? Como que el cuerpo, uno casi no hablaba de eso, siento yo, bueno, en esa época. Y siento que esa diferencia en esta época la rompe un poco las redes sociales. Y es si yo no le enseño al niño, las redes Sí, sociales sí. le va a enseñar, Sí, su total. amiguito le va a enseñar. Porque en ese tiempo lo único que había era el teléfono de la casa. Sí. Si me Literal, necesita, sí. llame a mí al 764-5153. De mi casa. Llamen a ver Número si de mi quién casa. contesta. No era que el 031, que el 0 no sé qué, ahorita en las redes eso es... Se habla mucho. Uno vive muy aterrado. Y de ahora verdad. que los niños quieren andar, que Sí. siento que es una de las cosas que uno como papá no está preparado y es para la era de las redes sociales, porque Sí. los niños lo ven a uno ahí todo el tiempo, nosotros que parte del mayor tiempo que estamos o en el computador o en el celular y los niños absorben todo. Ajá. Entonces te ven y entonces ellos también quieren coger el celular y empiezan a explorar y entonces esto es más rápido de lo que uno se imagina y luego ya te das cuenta que tu hijo ya sabe manejar el celular más que tú y sabe buscar cosas más allá que tú. Entonces los papás siento que en esta época sí tenemos que ir un paso adelante siempre, siempre, siempre. No es como que, ay, ¿cómo subo una foto? No, papi, si tú estás en esta época, por favor, despierta porque las redes sociales están dañando a los niños y esto está en nuestras manos poderlos educar antes de que ellos lleguen a ese punto, que cuando ellos lleguen preparados y nosotros estemos preparados para responder preguntas que tal vez no sabíamos. Entonces siento que todo esto me ha hecho decir, obvio que si quiero que mi hija tenga otra manera Defensa. de De pensar. Me surgió ahorita una duda y es, pues la pregunta es más un poco para Lau, como hubo un cambio de generación entre la crianza de tu mamá y la crianza que tú le estás dando a Celeste, ¿qué cosas cuando empezaste a criar a Celeste tu mamá te decía, haz así y tú decías como, ¿qué me estás diciendo? todo. Póngale la cremita con el post. Y ella, Ay, no, mami, mire, yo le voy a... mi mamá desde el primer momento dice que déjela llorar que verá que su mañana ya está. Y yo leyendo del apego emocional, del ¿cómo se llama? El Colecho. de que dormir con ellos porque ellos están en el vientre. Y yo tuve unas confrontaciones conmigo misma que yo decía, me acuerdo un día que la dejé llorar porque mi mamá me había dicho y yo la escuchaba por allá llorando y yo lloraba, o sea, sí, ese instinto materno que además de esas hormonas ahí en el posparto, yo ahí llorando, escuchándola llorar y esa idea se nos había metido no solo a mí, sino que también a Nelson. Mi mamá bajaba todos los días a verme, déjela llorar, porque Celeste era muy llorona, ella sufrió como de cólicos todo el embarazo. Sí, era tenaz. Era terrible, si yo la mantenía así, Sí. ella no paraba de llorar. Entonces, mi mamá era, déjela llorar, ¿te acuerdas? De una palmada y que eso su hermana Luisa fue así y uno la deja llorando. Por eso es que y Luisa eso está así después- como... Y eso después de la primera noche no vuelven a llorar. Y yo un día hice eso y me arrepiento tanto. Después de que yo dije, no más, leí eso del apego emocional y todo eso, dije, definitivamente este no es el punto. Yo Ok. tengo que hacer algo diferente. Y también con eso, La con alimentación. cómo lo carga, que una cosa, que la otra, que le dé frijoles antes de los 6 meses, yo que trabajé con un pediatra, o sea, y hay cosas que son muy graciosas que ella me dijo y que yo nunca le hice caso y que ella tenía razón. Como que... Como denle el caldo de los frijoles para que le quite el reflujo. Yo no tenía ni idea que eso se podía hacer. ¿Y funcionó? Mira, le doy el caldo de los frijoles y eso le quita el reflujo. Yo no sé si o sea, uno a veces dice, ay, eso es puro cuento de mi mamá, Mi es puro abuela. cuento de mi suegra, porque ya también dice cosas y terminan siendo, pero hay cosas que uno no va a entender y la ciencia no va a entender, pero la mamá sí va a entender.
Y ellas tienen sus truquitos que yo por ahí me le he aprendido, ¿cierto? O sea, ellas no solo mi mamá, sino también a mi suegra, que ha estado también muy presente. Eh, que obviamente uno dice, sí, es verdad. O como que no se tome nada frío que le daña la leche a un bebé, que no Que le da llore, cólico al bebé. que no llore, que él le da cólico al bebé. Todas esas cosas y más. El tema de la alimentación complementaria que mi mamá, ay, ¿por qué me le está dando ese pedazo de coso a la niña? Y la Celeste allá comiéndose un pedazo de zanahoria, un pedazo de brócoli. La mejor decisión que puedo tomar ha sido criar a Celeste así. Y dígame si no es verdad. Yo, de acuerdo a eso, quiero hacerles una pregunta, una diferente a cada una, para poder que las personas que nos están escuchando hoy entiendan un poquito más de qué fue ese cambio. Y quiero preguntarle primero a mi mamá, cuando tú estabas en esa época de todo esto, ¿alguna vez sentiste esa presión por parte de las mamás? Y de una vez le voy a hacer la pregunta a Laura y es, ¿tú la has sentido a través de las redes sociales? Pero como presión, sí. Como, por ejemplo, esto, es que usted lo está haciendo mal. O esto yo lo hago así, usted debería hacerlo así. Y ese tipo de presión que se replica ahorita en redes sociales mucho más que uno va mirando Y dicen, haz y dice, esto, haz esto. No, o sea, por ejemplo, alguna vez hablábamos con Kate algo súper interesante que de verdad a Kate le encanta mucho la crianza y de verdad es muy No, la obsesiva. crianza, la psicología infantil. Exacto. Y le gusta mucho y Kate me decía, Lady, o sea, ay, esto que es un ejemplo muy gracioso, pero me encantó y es, una vez una mamá está contando en redes sociales que el niño se cayó y una mamá se acercó y le dijo, oiga, vaya y mira al niño. Y ella le dijo, yo soy la mamá, yo sé cuando él me necesita realmente, él se puede levantar e irse. Y entonces es como esa presión de usted debería hacerlo como yo, pero tú obviamente no lo viviste con redes sociales. De pronto con tus De hermanas. pronto o con mis tías o de pronto con mi abuela. Bueno, mi mamá, por decir algo, sí, uno siente mi mamá, ella poco se metía, ella era Prudente. muy prudente, pero si uno le contaba, ay, esa china lloró y lloró, mija, coja aceitico con cebolla y entonces uno sí depende de los consejos. La verdad a mí, mi mamá fue consejera mía, yo le decía, ay, yo no sé qué tiene, llora y llora, hagámosle tal cosa, o está descuajado. Ay, eso del después. Ay, yo una vez vi cómo agarraron a mis sobrinos Sí. de los pies y yo, ¿qué le están haciendo a ese pobre niño? No, y mi abuelita es que está descuajado. Es algo que uno no cree, pero sí existe. A mí me pasó con Mayra, ¿Dónde está el cuajo? aquí abajo. Y entonces decía, ay, bueno, yo la llevé al hospital, la niña estuvo hospitalizada una semana, vuelvo y la llevo para el hospital porque ella vomitaba y poposeaba todo el día, no le paraba nada. Y la tuvieron hospitalizada, llegué del hospital y la niña igual con fiebre, vómito, diarrea, fiebre. Y una señora que me colaboraba me dijo, ay, China, esa China estás como descuajada. Y literal, esa tarde me acuerdo, llegué del hospital y ella me había conseguido una anciana. Y fui donde la anciana y la anciana me sobó toda la China y me dijo, vaya. Y la fajó. Y la fajó. Y llegamos a la casa y me dijo la señora, vea, palabras más, palabras menos, me dijo, llegué a la casa, ella no toleraba la leche, Mayra no toleraba la leche. Me dijo, llegué a la casa, hérvale un biberonado de leche, con esta hierbabuena déselo, y fue santo remedio. La China dormimos las 2, desde el mediodía hasta las 8 de la noche que llegó William. Wow. Entonces, y sí, Sí, eso pasó. tiene sentido. O sea, Tiene sí sentido depende porque uno de las abuelas, la medicina O sea, tradicional. sí, Yo siento también que es importante. aparte, antes, ¿qué cuento de médico? Antes eso, Las ancianas, las abuelas, parteras sí. tenían más conocimiento que todo el mundo. O sea, obviamente la medicina vino a aparecer mucho después y yo creo mucho en eso. Soy enfermera y que el doctor me estará escuchando y dirá, esta sí es una falsa. Pero eso sí existe. O sea, uno dice, no, pura paja, no, eso no es mentira de verdad. Hay cosas que no tienen explicación científica ni siquiera, pero yo creo en eso, en el cuajo, Sí, yo en también. que no lo ponga el frío, que el frío, acá es súper chistoso porque aquí yo he llevado a Celeste con una tos terrible y le dan disque un helado.
y uno dándole que agua de panela, que solo cosas calientes y no, o sea, las cosas, pero yo sí creo mucho en eso y siento que todas esas cosas han sido como medicinales, las he intentado replicar un poco porque me han funcionado, pero hay otras que no. Y con respecto a la pregunta que Titi hizo, ¿sí fue Titi? Sí. Obviamente las redes sociales influyen mucho. A mí me da risa, mucha risa ahora que las mujeres tienen a sus hijos y al otro día ya aparece subiendo su foto en el espejo, todas radiantes. Las primeras fotos de mi parto eran una mierda y ya entendió que no debí nunca mostrarme fuerte. Yo siento- ¿Para qué? La maternidad es tan perfecta que es una transición donde te arrastra, parce. Y en ese punto yo a Laura desde ese primer año se les digo, uy, pobrecita, voy a volver a pasar por eso. Pobrecita, lo que me espera. Pero tal vez sea un reto mucho más grande ahora que voy a estar sin mi mamá, que yo me acuerdo que me baja a las 3 de la mañana a sudarme a la niña con la cebolla y el aceite en la barriga, que para nada tenía, o sea, eso no daba sentido en mi cabeza, pero eso calmaba Celeste. Y Lady, que ella no es mamá, pero ella tiene un instinto materno. Jugaba. Y hay estudios que revelan que cuando un bebé nace, hasta un hombre puede llegar a un nivel de oxitocina que es similar al que una madre puede llegar a experimentar. Y yo siento que Lady ha vivido eso. Sí, mucho. Titi es demasiado maternal, o sea, cierto que de verdad ella es súper maternal. Ella no lo sabe, pero es la segunda madre de Celeste. Yo te quiero preguntar, ¿tú cómo has manejado la presión de las redes sociales en tu crianza? Pues no me dejo contagiar. O O sea, sea, es difícil porque yo consumo redes sociales todo el tiempo, todo el tiempo. En ese momento que estoy en embarazo, me he intentado desligar un poco de eso y he intentado como no comparar la maternidad de nadie. ¿Sí? ok. Todas las maternidades, desde la de mi mamá hasta la de mis hermanas y la mía, son totalmente diferentes. Nunca, y ya no me cabe en la cabeza ni siquiera juzgar a nadie. Total. A veces, por momentos, se me pasan ideas estúpidas como de intentar juzgar por ejemplo, a mis hermanas, que a veces no las entiendo en su crianza. Y digo, yo no soy nadie porque, aunque fuimos criadas por la misma madre, nacimos en momentos diferentes de la vida de mi mamá. Total. Eso nos hace diferentes. Yo siento que soy tan diferente a todas mis hermanas y o sea, la maternidad no depende de nada, la maternidad es algo intuitivo, es algo que te lanza y tú estás ahí, tú estás de verdad Descubriendo el mar. y estás como mirando a ver cómo lo haces para sobrevivir, estás nadando en un mar de situaciones, de posibilidades, de cosas que nadie puede entender. Entonces, obviamente es como que... No, y es que yo también siento que hay mucha sobreinformación y no sé si de pronto te pueda pasar que te comparas por el tema de las redes sociales, como que ves de pronto mamás o pueden haber mamás que de pronto están mostrando una realidad con hijos cero pantallas, porque lo he visto mucho mamás Uy, que dicen, sí. sí, yo a mi hijo no lo pongo en pantallas y de pronto tú te ves y de pronto te vas a mirar y se les está en el celular y así es como, la estoy embarrando, Y la entra estoy la cagando. culpa. Sí, yo digo, ¿quién lo ve? Es quien lo goza. Sí, obvio. Si tú estás... Obvio, es muy difícil. Yo No comparar. personalmente sí critico mucho las redes sociales. Y más que se las pongan, o sea, la pantalla a los niños, no, cero, cero. Y peleo, y estos días me ha tocado como decir, bueno, este es otro Esta mundo es la nueva porque era. por lo menos veo a mi hija Mayra, su niña no come nada, y hoy veía un actor de televisión y decía, miren cómo los hijos hacen lo que se les da la gana. El tipo literal le sirvió la sopa al bebé y se sentó a darle. Y el bebé no, y el man fue y cogió y le prendió el celular y la china se tomó toda la sopa. Y yo digo, oiga Dios. Y yo trabajo con un pediatra y él dice que eso es lo peor. Pero no sé, con el tiempo ha ido evolucionando. Yo siento, Sí, sí, hay un obviamente, cambio. y la culpa, yo siento, es que lo digo porque
es tan difícil no sentir culpa todo el tiempo. Cuando uno es madre, uno siente culpa por todo. Y más cuando ya crecen y ellos tienen una identidad un poco más que yo veo a Celeste a veces sale con cosas y digo, ay, yo dije eso y ella porque lo está diciendo. O pensamientos que yo he tenido y que hablo a veces con Santiago y a veces estamos los dos juntos hablando y él y ella está escuchando y ella replica. Y yo todo lo Que no absorbo. lo pongas en la pantalla, que, ay, parce, yo fui de esas. Y yo fui crianza respetuosa hasta los 2 años. No, eso es muy difícil. Yo siento que eso es una decisión muy fuerte. Parte de la crianza que mi mamá me dio, también siento que hay un poco de equilibrio que yo he tenido que manejar entre la crianza tradicional, que es con un poco de dureza y de me paro en la raya porque esta es la autoridad en la casa y un poco de respeto a las emociones de mi hijo. Es muy difícil tener un equilibrio entre eso, porque eso es lo que te está diciendo en las redes sociales, de que no le pegues, de que ni una palmadita. Yo sigo a una señora que se llama Ni una palmadita, y yo la vi y yo estoy desaterrada, parce, ¿cómo lo hace? Parce, a mí me desborda. Y no juzgo a las mamás que en algún punto tienen que dar una palmada, porque es que es difícil. Yo decía, 0 palmadas, marica, weón, no, parce. Esto no, eso no es real. Hay un punto, aparte juegan muchas cosas, cuántos hijos, qué tanto cansancio tienes, a cargo de quién estás, cómo te ayuda tu esposo. O sea, es un mundo de posibilidades en las que tú estás ahí decidiendo si o estás bien o crías a un niño o cómo lo haces. Yo siento que eso de verdad que sí es muy ligado al cambio de vida de cada persona y es, uy, hay mujeres que dicen, no, yo cero pantallas a mis hijos, pero es que claro, es a veces mamitas que incluso se quedan todo el día en casa con el niño y no trabajan y el papá es responsable y hay diferentes, o hay alguien más que les ayuda. La comida. Ahí están estas mamás Total. que, por ejemplo, como mi madre, que supongo que en su momento también nos prendía un rato el tele y era pues obvio porque mi mamá tenía que hacer oficio, tenía que hacer lavar ropa, organizarnos, organizar la casa y claro, en esa época siento que era diferente porque no existía esta réplica de lo que hacen mis papás lo hago o existía y está siempre el cerebro adecuado a replicar y pues en esa época de mi mamá, por ejemplo, no habían tantas pantallas, todavía el uso del internet no era tan fuerte, entonces pues mi mamá hacía aseo, pues nosotras aprendimos que cuando estábamos libres pues nos poníamos a hacer aseo o jugábamos con lo que se nos ocurría, esa era nuestra forma de replicar. Ahora los niños y los papás están libres, toman un tiempo y redes Sí, sociales. obviamente uno está ocupado, ahora la vida es más rápida, entonces Pues tú estás- anteriormente, un momentico, anteriormente ni siquiera podía uno contestar el teléfono de la casa con 4 chinos, imagínese. Oh my Yo God. me estuve llamando, sí, yo lo escuché timbrar, pero yo no tenía tiempo porque la niña estaba pendiente de la niña y las otras dos estaban, entonces uno no tenía tiempo. En cambio, hoy en día para todo lado anda uno con el celular, o acá debajo o en el bolsillo, pero uno tiene el celular al lado. Entonces también cabe anotar la diferencia de tiempos. Claro, las épocas cambian. Pero Elisita, cuando bueno, tú tuviste 4 hijas y hay como una brecha de 10 años entre una y otra. Entre la primera y la última, ¿cuánto te llevas tú con Luisa? 10 años. ¿14? ¿Tú Sí, cuántos más. años tienes? Yo tengo 24 y Luisa 30, 12. 12, exacto, 12 años. ¿Cómo crees que para ti fue diferente la crianza entre Luisa y Laura? Porque ya habían 3 niñas de experiencia. Sí, no, pues, Fue fue muy bonito. Diana Laura ya uno como ya, la experta. Experta, ya se Claro, baña, yo ya creo que de uno hecho, ya yo después tuve a Laura, al otro día que nació Laura, ya me dieron la salida y yo me bañé esa mañana, me acuerdo tanto, en el hospital, en el Tunal me bañé con Laura por la mañana, apenas amaneció, yo ya estaba en la ducha con la niña y el médico me miró y me dijo, vea, esta mamá ya se bañó, ya bañó su bebé, ya lo está, y yo decía, no, pues es que yo ya soy La veterana. experiencia, claro. Yo creo que yo pensaba, voy para el quinto, que no hay quinto malo. Pero ya dije, no más hijos. Rayos. Ay, mi mamita, le hiciste muy Fueron bien. cuatro embarazos bien bonitos, o sea. Di la verdad, el mejor fue el de Luisa. Sí, no, todos 4 los viví. Sí.
a plenitud. Pero gracias a los Dios. viviste conscientes, porque yo siento que yo soy muy consciente. Oye, Sí, este embarazo claro. soy El único, o sea, el embarazo que a mí más me sorprendió fue el de Lady, porque yo ya no quería tener Yo más siempre- hijos, o sea, yo no yo quería siempre, tener ¿qué más hijos. pasa O sea, conmigo? yo O sea, decía, dos, ya está bien, o sea, ya no voy a tener más hijos, pero ni me cuidaba. Sí, no. Ah, No, madre, claro, pero no, ¿qué esperabas? esperabas? Madura. Sí. Ah. Entonces, pero ya, yo dije, no, y fuera del hecho, o sea, anteriormente, no sé por qué razón, a la gente le importaba tanto que uno quedara en embarazo como si lo fueran a mantener a uno, como si le fueran a dar de Todavía, tragar. sí, yo siento que Y todavía. la gente, me acuerdo tanto que salí y yo iba con mi pancita ya bien arreglada, porque yo sí, eso sí, vanidosa. Dijo Mayra, primero muerta que sencilla. Entonces yo me ponía mis batolas bien bonitas, yo me arreglaba mis overoles, yo era muy seductor. muy Fancy. fancy para cuando esto, y yo salí y se quedó mirándome una vieja a la cuadra y me dijo, "Ay, otra vez embarazada", y la verdad yo he sido muy vulgar, y yo le contesté, muy feo, y le dije, ¿es que me lo va a mantener o qué? Es que le gusta a mi marido. La señora se quedó así, yo no sé, pero, o sea, a mí no Pero me que gustaba tenía que lo se uno que ver metieran, con los... que se metieran conmigo, y ese bebé lo iba a criar yo, ¿Y ya. quién era? ¿Lady? ¿Era el embarazo de Lady? Por eso ya es así, bobita. Bobita es Laura. Yo me sentí orgullosa de que iba a tener el tercer hijo, pero ya ahí, hasta ahí, ya no más. ¿Y conmigo qué pasó? ¿Y con usted? El tremendo Ni pa' gol. qué. No, cuando me enteré que Laura, no, dijo, yo decía, no más, no lo voy a tener. De hecho, peleé con William, le dije, yo no voy a tenerle más hijos, a usted no le voy a dar más hijos. Y William siempre fue muy papá, y decía, "No, que tú quieras, si no quieres tenerlo, bueno, mira". Entonces yo utilicé muchas formas para no tener a Laura. Que hay, Pero aquí estoy. pero ahí está. Guerrera. Tremendo Y- propósito que Dios tiene Y contigo. ella, no, esa Laura el día que nació. Y desde entonces no había un momento que no se ría en nuestro hogar. Sí, Nació la alegría. nació la alegría en la casa. Y la Era la chispa de la casa. Es algo, siempre lo he sido. es algo como que de verdad que siempre le agradecería a mi mamá, y es que me haya dado hermanas, que creo que es una bendición para todas haber crecido en ese conjunto, y obviamente hay otra cara que es ser mamá de solo un niño y los diferentes retos que eso supone. Pero quiero, como para cerrar, hacerles esta pregunta que me parece muy guay, y es si ahorita en este momento hubieran podido cambiar algo de la crianza, tú de la crianza tradicional que le dio nos dio mi mamá, y tú de la crianza que le da Laura Celeste, y que supongo que en gran parte va a replicarse ahora, ¿qué ¿Qué sería cambiarían? eso lo que cambiarían? Yo cambiaría a que mamá nos hubiera enseñado a hacer el desapego. Ok, Como que nos hubiera enseñado a ser, sí, un poco más desapegada. Siento que ya, aunque no lo supiera y no la supiera juzgarte para nada, pero que ya hubiera tomado decisiones radicales para el bien de nosotras. ok, Como haber dejado a mi papá algo que siempre le pedimos y nunca lo hizo. Para nada te estoy juzgando, sino que siempre como que eso nos hizo tanto daño, no solo a nosotras, sino también a ti, como enseñarnos como el valor de irnos. de irnos, como de irnos a tiempo. Creo que Abandonar. sí, como que te estaba haciendo Como daño, saber ay, cuándo pues, irte. vete. Ajá. O sea, adiós. Siento que a todas nos ha causado un poco eso, un poco de raye, excepto a la hija mayor, a Luisa, que ella siempre sabe cuándo irse. Pero respecto a ese tema, El desapego. el desapego, como que nos hubiera enseñado eso. ¿Y tú? Y yo valoro la independencia que ella le dan a sus hijos. Ellas hacen a sus hijos muy independientes, y déjala, mamá, déjala. Laura tiene esa forma, yo, Laura, mire, pues, déjala, mamá. O sea, a veces digo, "Uf, estas chinas me están enseñando", yo no la hubiera dejado volverse así, enmugrarse todas, porque yo no permitía que si mis hijas salían bien Punto bonitas, en blanco. tenían que volver bien bonitas. Excepto Pero yo. me llegaban del colegio despelucadas, con las medias todas vueltas nada, y yo, "Ay, ¿cómo hiciera? A mí me dan ganas de irme para el salón y acompañarlas". Rayos. Creo que sí, Sí, creo que eso eso. también lo hubiera cambiado yo, también lo hubiera hecho
que no nos importe el que irán. Sí, Mi total. mamá también un poco de eso, creo que era por el que, no, tal vez no era por el que irán, pero en nuestra cabeza era como, no llores porque la están viendo, no mires porque la tal cosa, porque te están viendo, porque te van a decir, porque, ay, parce, eso qué importa, o sea, lo más importante eres tú y creo que eso es algo de lo que le enseñaba a Celeste siempre. ¿Cómo te sientes con eso? Veo, ¿te sientes bien? Ok, úsalo. O sea, Ujú. que no te importe, porque eso es el problema que ahora se abarca mucho en la salud mental de las personas. La gente ya no vive por ellos. Yo a veces siento que uso ropa para el mundo, no me estoy vistiendo para mí. Y por eso sí intento como decirle eso a Celeste siempre. No me importa que te digan que estás horrible, yo le hago que se mire constantemente al espejo y se diga ella misma y se mire y vea algo que a ella le guste, que a mí no me guste, no pasa nada. Yo a veces la veo que está un poquito rara o que suéltame el pelo o que me gusta más. Intento dejarla un poco ser Sí. para que- que el mundo no esté también poniendo sobre ella como ella tiene que ser, sino que ella vaya con una idea al mundo de lo que ella ya es. Pero espérate, quiero pasar la pregunta pues a nosotras. ¿Tú qué hubieras cambiado de la crianza? O sea, no tenemos hijos, pero si tuvieras hoy un hijo, esto es idealizado, de pronto qué cosas no replicarías y de pronto qué cosas replicarías de la crianza que te dio tu mamá. Ay, hay algo que le valoro mucho y quiero empezar por las cosas buenas porque es lo más importante y replicaría 100% el amor y la capacidad de perdón que nosotras adquirimos y es algo que de verdad nos hace muy diferentes. Siento que de mi mamá aprendí el perdón, un poco exceso, al extremo, que no está, que si uno crece y toma conciencia, aprende a manejarlo muy bien, pero es algo que siento que siempre nos ha diferenciado muchísimo. El ser servicial, nunca, o sea, quiero que mis hijos sean como siento yo el servicio en mi vida, replicaría el que mi mamá nos haya enseñado de Dios. Son cosas que de verdad marcaron puntualmente mi vida increíblemente. Y por supuesto, como todo hay cosas malas, pero creo que de las cosas que más le peleé a mi mamá toda mi vida fue el enseñarme a irse. O sea, esa dependencia que aprendí, esa forma de amar que a veces suele ser corrosiva, que siento que ahora de adulta me ha costado mucho entender y es como, cómo puedo romper ese patrón sin que me duela. Y siento que yo sí de mi mamá un poco y de mi papá entendí mal el amor en cuanto a la dependencia emocional y el valor que me doy a mí misma, ese amor propio estaba muy desdibujado de niña por justamente eso, como estos factores que jugaban mucho en la crianza de mi mami y de mi papá y era, usted siempre se tiene que ver bien para los demás, nos importa cómo nos vemos para los demás y eso desdibuja el amor propio muchísimo. También como esa dependencia emocional desdibuja el amor propio. Todo, trabajaría muchísimo en mis hijos en que crecieran con una autoestima muy fuerte, en que amaran muchísimo a Dios, a la gente, en que fueran serviciales, en que perdonaran, y para eso siento que siempre juega un rol muy importante los hermanos. Ujú. Yo también Entonces, siempre. quiero decir algo. Yo creo que si en algún momento me sentí vulnerable para criar a mis hijas, el único que estuvo ahí fue Dios. O sea, lo busqué a él. Dije, alguien me decía, y yo, o sea, yo pensaba, si estoy con Dios, ¿quién contra mí? O sea, busqué a Dios y le decía al Señor siempre, guíame, guíame, no me sueltes siempre. O sea, ¿quién fue mi cómplice? Jehová. Y Tu aquí equipo. estoy y él hizo lo que hizo con ellas, porque yo le decía al Señor, enséñame, enséñame a criar a mis hijas, que no crezcan con rabia, no crezcan con dolor, que aprendan a perdonar, que aprendan a amar, que aprendan a compartir. Todo eso yo lo aprendí en mi casa, mi mamá era muy dadora, pero eso se lo inyecté a mis hijas, el amor al Señor, a Dios, que Sí, eso es lo nunca más lo importante. abandonaron. Creo que la base y los principios base de todo lo que somos es porque tuvimos una crianza en un hogar donde mi mamá no nos enseñó quién era Dios. Ella hablaba por sí sola cuando sus actos hablaban De lo que de lo era. que era realmente el amor de lo que era Dios. Para nada, obviamente fuimos a la iglesia, aprendimos, etcétera, etcétera,
pero era más importante lo que ella nos estaba enseñando a través de sus actos que incluso lo que íbamos a la iglesia a aprender. Mamá todo el tiempo, muchas veces la vimos dando cuando no había, y mi papá también. Mi papá Total. siempre ha sido súper dador, eso es algo que lo tengo súper marcado en mí. Y obviamente todas las cosas buenas que mi mamá ha hecho, solo que creí que la pregunta ahorita era como, ¿qué no replicarías? Pero, ¿qué replicaría? Uf, todo el amor que mi mamá nos dio, creer en nosotras. Sí, yo siempre pienso en eso. Una canción que me encanta de Arjona, una de sus frases que cierran la canción, que es mi novia se me está poniendo vieja y es am, el infinito valor de enseñarme a perdonar. Algo que me conflictúa mucho entre la crianza tradicional y la crianza ahora, y se lo decía a Titi en algún momento que lo hablábamos, era yo siento que los papás ahorita son muy complacientes, sin criticar tu crianza ni la de nadie, no hablo de nadie en específico, solo siento que ahora son muy complacientes. Yo le decía a Lady, esto es idealizado, pero yo le decía, si algún día yo tengo hijos, yo no quiero que a mis hijos les falte nada, pero tampoco les quiero dar en exceso. Y yo le decía, yo siento que para mí algo que me ha hecho lo que yo soy hoy en día es tener ambiciones en la vida. Es decir, mis papás no me pudieron dar tal cosa, pues yo voy a luchar para darme eso. Y no porque mis papás no quisieran dármelo, porque no estaban las circunstancias, porque ellos apenas tenían para darme lo necesario, porque nunca me faltó nada, pero eso me creó ambiciones de quiero superarme a mí misma y ser un poco mejor. Y ahí es donde vienen los hijos que, ay, tiene depresión. ¿Sabe por qué sufre su hijo de depresión? Porque usted le dio más de lo que él necesitaba y no lo dejó que él buscara lo que él, o sea, que él buscara, sino papá y mamá se dedicaron a darle todo al niño y coma, coma, y darle en la boca. No, hay que dejarlos que vayan y busquen. Pero los papás de hoy en día se limitaron, ay, es que los niños hay que darle lo que a mí no me dieron. Qué pecado. De verdad, papás están fallando. De verdad. Dejen que sus hijos crezcan como personas, como seres humanos. Yo siento que la necesidad, se lo decía un día a Lady, es ponen a un ratón a correr y al frente hay un queso. ¿Sí era así? Sí. Y el ratón corre, 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 pero se rinde porque, pues, no hay necesidad, porque no tienes miedo. Y ahora tú pones un ratón a correr y atrás le pones un gato y y el ratón corre más. ¿Por qué? Porque el miedo hace que uno desee más. El miedo lo hace a uno, Lo pone a prueba, lo reta. se desarrolla en muchos aspectos, la creatividad. Y este es un momento muy importante en mi vida en el que veo y siento eso. No hay mejor manera en el que un ser humano se puede desarrollar más que a través del miedo. Del miedo si yo no hago esto, parce, se me va el negocio. Si yo no hago esto, o sea, el miedo es la mejor manera y con eso es real. Si todo se lo ponen en la bandeja a uno, es muy difícil que uno empiece a desarrollar la creatividad y y entienda uno que no hay otro momento sino este para que tú explores la más mínima posibilidad de salir adelante. Y siento que, pues no sé, yo a veces lo veo como algo bueno, el haber tenido necesidades a veces económicas. Totalmente. Yo siento que nos ha hecho como más ambiciosas y entender y yo no quisiera que Celeste creciera tal vez en ese ámbito y en eso choco mucho, pero tampoco quiero que le falte. Entonces, si a veces vamos al supermercado y creo que ella quiere eso, pero digo, pero ¿para qué? Si ya tiene uno en la casa, pero también esa necesidad como de darle, es un sentimiento como controversial en el que uno a veces no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, a veces lo hago y a veces con Nelson reflexionamos porque pues no venimos de familias que tengan muchísimo dinero, entonces también es como bueno enseñarles que a veces no. Que a veces no se puede. Y eso también desarrolla en los niños la aceptación al no. Exacto, total. El no y el no es importante y el no también te ayuda a entender que no todo en la vida se puede. Es muy cierto. ¿Y tú? Antes de que podamos pasar. ¿Yo qué? ¿Qué cambiarías y qué replicarías? De la crianza que me dieron. Bueno, lo que pasa es que mi mamá, ella venía ya les conté que en su casa había mucha violencia, entonces su crianza también fue muy violenta en el sentido de que realmente a ellos sí lo criaron, que con las palmadas, que con la correa, que con la chancla.
con golpes, entonces siento que mi mamá sí trató de construirse, pero ella le costó mucho y ella sí replicó en nosotros la crianza que recibió. Entonces mi mamá cambiaría mucho eso, el que ella los golpes, y no porque me dolieran, porque no vivía golpeándome, tampoco era que todo el tiempo me golpeara, pero siento que le dolía más a ella que a mí. Era muy chistoso porque ella a veces me pegaba y yo la encontraba llorando, y yo, a mí no me duele. Pero, o sea, no, con esto no quiere decir que ella vivía golpeándome, no, ella creo que trataba de medirse, pero cambiaría eso. De pronto que ella hubiera encontrado otras herramientas para que su crianza no hubieran sido los gritos, los golpes, porque me encontré en algún momento replicando esa crianza en Vale. Ya les conté que Vale, mi mamá murió, yo tuve que ayudar con la crianza de Vale y a veces Valentina me llevaba a límites que me veía yo como ya como, y vean entonces... la mano de Kate. Y entonces, no, el combal. Y obviamente yo jamás quise como suplir el papel de mamá en Valentina, pero a veces sí me llegaba, o sea, me tocaba reprenderla porque ella estaba creciendo igual. Te reprendo. Y me encontré a mí como teniendo mucho, vi a mi mamá en mí, a veces regañando a Valentina, y eso me hizo cuestionarme mucho cosas que hoy ya me pregunto esto y digo, no quiero repetir. Entonces, eso lo cambiaría, y lo que sí dejaría, lo mismo, siento que los principios, los valores que mi mamá me dio, ella fue muy estricta con su crianza, ella muy pocas cosas nos permitía, en el sentido de que ella... sí, o sea, como usted no tiene por qué humillar a la gente, usted no tiene por qué ser brusca, grosera, guachi, como esos principios, esos valores tan estrictos que nos inculcaban a nosotros, sobre todo también con los hermanos. Entonces, su hermana la respeta, el respeto hacia los papás. Mi mamá no dejaba, o sea, yo no recuerdo nunca ni siquiera haber intentado faltarle el respeto a mi mamá. Yo siento que si lo intenté una vez, ella realmente me bofeteó y jamás en mi vida lo quise intentar. Y de pronto muchas personas dirán, pues claro, te criaron desde el miedo. Quizás sí, pero el amor y el respeto que yo le tengo a mi mamá, a veces no lo veo ya casi en estas generaciones. Veo que a muchos niños les faltan el respeto a sus papás y digo, a mí jamás se me hubiera cruzado por la cabeza siquiera. Volteé, yo le decía a Lady, lo hablábamos muy chistoso, mi mamá me regañaba y a mí me daba mal genio y yo me quedaba así. Y ella se daba la vuelta y yo hacía como, y le hacía todas las caras y le torcía los ojos y de todo y ella me volvió a mirar y yo. Y era porque uno sentía esa emoción de uy, pero uno jamás se atrevía a hacerle eso de frente a los papás, jamás, O sea, ni a mi ahora papá con ni a el mi tema mamá. ahora con el tema de déjalo ser, Ajá. déjalo patalear. Sí, de yo que era de esas, ay, no, conténla, ¿por qué? y está bien, esto que escucho como veo videos de mamás que están conteniendo las emociones de su bebé y me conflictúa mucho porque digo, entiendo lo que están haciendo, pero veo al niño gritando, golpeando, dándole puños y digo, no sé si yo podría llegar a eso. Solamente es quien lo es, quien lo Exacto, por eso no lo juzgo, pero digo, a mí jamás, y de pronto sí fue de pronto una crianza desde el miedo, pero jamás se me hubiera ocurrido ni siquiera levantarle la mano, alzarle la voz. Yo medio hacía como, y me decía, ¿usted quiere que yo le deje los hombros pegados a las orejas? Y no. O sea, No, era así. con la mirada, a mí me sorprende, Sí, mi mamá. mire, mami, mire. No, ya no puede porque se abraza. Ya perdió la Se abraza, práctica. se permite todo. Sí. Es que yo siento que de verdad... No, es que anteriormente el lenguaje del amor y de la violencia y de todo lo llevaba en el ojo. Con la mirada uno ya les cascaba, les decía, la casa me las paga. Ay, es que antes cuidadito con... una golpiza de, digamos, a mi mamá no nos pegaba constantemente, pero cuando ella nos regañaba o nos pegaba, Era doloroso. era el dolor del amor que ella siempre lo sabía ahora, como que ya no me ama. Sí, eso era lo duro. Me acuerdo de lo mismo que Kate, mi mamá. ¿Cómo me está mirando? Y uno, Y uno, así, tratando de fingir la mirada. mejor cara, ¿no? La fingición. O sea, literal. Y desde esas cosas que ya a los chinos no les importa hasta Mira, escupir, hermana, los papás. y negar. aparte porque las leyes han cambiado, sobre todo aquí en Canadá, Eso iba a es decir. que tú le puedes pegar a tu hijo y que tu hijo te puede matar, uno es como que, ¿what? No, y siento que en Colombia también, ya Ya a muchos pasa. países de Latinoamérica sí, ha llegado ya. esa... Pero ya los papás yo siento que, Pues pero que los lleve la ley, los mantenga y los tenga. Yo decía eso. Cuando alguien decía, ay, no, es que como ya no les puede pegar, entonces llame a la policía y que se los lleve.
No, Y eso era también psicología inversa, uno que va a querer que un policía se lo lleve. No, yo una vez, A mí alguna vez la policía me dijo, yo me voy a ir de la casa, yo creo que tenía 7 años. Y le dije, ¿se quiere ir de la casa? Dijo, sí, estoy aburrida. Le dije, camine, y la entré, la cogí en la mano y la metí a la habitación y le cogí toda la ropa y la eché en una bolsa de la basura y la eché para afuera y la saqué y le cerré la puerta y me decía, no, mamacita, yo no me quiero ir. Ella no me dijo que se quería ir, ahí la sacó. sí, eso como que los papás de verdad no le mostraban a uno confrontan. miedo. Y yo siento que de pronto, no sé, Alicita es la única que nos puede decir, pero yo siento que de pronto de uno de mamá decía, ¿qué tal si se vaya? Pero como que no mostraban ese miedo, como que ellos no mostraban el miedo. ¿Cuántos años de la casa? Luisa, ¿a qué edad se fue de la casa? Como que los 17. Pero Antes de terminar, quiero que imaginen que en este momento tienen un megáfono con todas las mamás del mundo en este momento. Ajá. ¿Qué consejo le darían? Ah, ok. yo personalmente le diría a las mamás, no les den todo a sus hijos. Déjenlos que experimenten, que busquen niéguenles cosas que ustedes les pueden dar a sus hijos y que saben que ellos las pueden conseguir. Ok. Esas son cosas que yo le aconsejo a los papás. No sé. No sé, la verdad con esa pregunta desprevenida. ¿Se podría dejar para mañana? Ah, Uy, no sé, es muy duro porque si hay algo que a mí me ha mantenido conectada un poco con la maternidad es pónganse en ustedes de primeras, ok. priorícense ustedes antes que a sus hijos. Sé que es muy difícil, pero creo que eso las va a hacer mantenerse conectadas un poco con sus hijos. Cuando nos perdemos, cuando olvidamos quiénes somos, que eso pasa, Que eso me pasó a mí. Sí. A mí que me pasó literal. Ujú. A mí no me, yo cuando ya íbamos saliendo y ya, familia, vámonos. Y yo jamás en la crianza de estas niñas, y yo era muy vanidosa. Yo era de las que me maquillaba, me arreglaba el cabello, eso todo el tiempo. Pero mis hijas a mí me transformaron. Me transformé del todo porque yo no vivía pendiente de mí, porque si eran 4, tocaba peinar las 4, arreglar las 4, salir los 6, entonces ellas me absorbían. Yo escasitamente me bañaba, literal. Sí, Y muy es rápido. difícil. Y tocaba rápido Es porque difícil. cuando me estaba bañando gritaba alguna, ¡ay, se cayó! Y yo, ¡ay, Dios mío, ya voy! Salga corriendo y llévemelas a todas 4 para el lado mío para que no les pasara nada. Entonces uno se olvida de uno, ¿sí? Por eso Literal. digo que si alguien me pidiera un consejo, le diría, no te dejes para después, porque los hijos igual van Va a a crecer, crecer. pero lo único que queda después, siempre lo digo, y no solo se lo digo a las mamás, a las mujeres en general, priorícense ustedes, porque no se dejen para después, no dejen para después sus sueños. Si eres madre y tienes 18 años, 15, bueno, whatever, los años que tengas, no te olvides que más que ser mamá eres mujer y vales mucho y eres valiosa. O sea, es algo que uno pierde en la maternidad. Me duele decirlo. Yo no quería llorar, pero es muy fuerte. Uno pierde el color, uno pierde los sueños. Se desorienta uno en ese transitar de la maternidad y es difícil hasta que te vuelves a encontrar y dices, aquí estoy yo otra vez de nuevo con mis miedos, volví a ser yo. Pero si algo me gustaría decirle a todas las mujeres que están transitando la maternidad es que seguimos vivas. No solo somos mamás, somos mujeres que tenemos sueños. Justo en esta maternidad me he dado cuenta de eso, que aunque soy mamá, que aunque voy a ser mamá, no se mueren los sueños, se aplazan un tiempito para darle vida a otro ser, pero sigue viva esa llama y no la dejen apagar. Eso sería lo. Wow, qué bonito. valioso ambos consejos. Yo desde acá, sin ser mamá, solo viendo a mis hermanas y a mi madre, siempre creo que les diría muchísimo que
sean compasivas consigo mismas. O sea, de verdad que a las mamás ahora que están criando con culpa, y creo que todas las mamás en el mundo de antes, de ahora, siempre está ese yo hubiera podido hacer algo mejor. eh, mucha, mucha compasividad para sí mismas, porque vemos desde afuera con Kate a veces mamás castigándose. Sobre todo tengo muchas mamás a mi alrededor porque tengo solo hermanas mujeres, y mis sobrinas todas son mujeres y van para allá, probablemente van a querer ser mamás. Y si alguna vez y en el futuro ven esto, quiero que siempre sepan Sean y sean compasivas. compasivas consigo Que mismas, se amen mucho, que que sean, sí. no Que se se pierdan cuiden. y no se pierdan en es difícil de decirle esto a una mamá porque yo sé que es imposible no perderse, pero siempre intenten darse ese espacio y respiren profundo y den ese pasito, o sea, tranquilita. Esto es un día a la vez, la maternidad es un día a la vez. Un día estás en la cima del mundo criando y otro día estás en tu habitación llorando porque el bebé no deja de llorar, y así es la vida. Todos los días son diferentes y la maternidad se transita así. Yo creo que toda la vida, porque mi mamá a veces nos ve que estamos floreciendo y otras veces nos estamos marchitando, y esa es la vida. Entonces, siento que no se dejen para después, no se dejen para después, por favor, somos muy importantes, estamos transformando el mundo, estamos transformando. Si queremos que esos niños crezcan y transformen el mundo, tenemos que transformarnos primero a nosotras Nosotras. mismas. Oigan, de verdad que este ha sido un episodio hermoso. ¿Cómo están? ¿Cómo se Bien. sintieron? Bien, Bien, transformadas, yo sí, la verdad, le tengo reflexivas. mucho miedo a las cámaras. No me gusta que yo vaya a salir allá. Ella está obligada. A mí me tiene Aquí no hay nadie obligado. bajo presión. No, mentiras. Dale. Espero haber dado lo mejor de mí. Espero que lo que podía hacer humanamente, pues lo haya hecho bien. Lo hiciste. Que aquí en este podcast muchos padres reaccionen y piensen y de verdad les estoy dando palo. Pero sí, hay cosas que no veo correctas. Ok. Yo creo que ya las dije y les agradezco a Kate y a Lady habernos invitado a Laura y a mí, y esperamos este podcast ruede por el mundo. Amén. Yo feliz de estar aquí. Es un proyecto divino que saben que las admiro, que las veo en un futuro bien posicionadas. Y ojalá que sea uno de esos capítulos donde la gente escuche esos dos lados de la maternidad, que por supuesto no tienen para nada el ánimo de juzgar a nadie, por supuesto, sino al contrario, de animar a las mujeres a que tomen decisiones para ustedes, para que se cuiden, para que tal vez se orienten, si ven que esta es una respuesta para ustedes, la tomen. Y como dice mi suegra, si algo de lo que te va a decir te sirve, tómalo, si no, deséchalo. Olvídalo, es verdad. Olvídalo. Antes de terminar, por supuesto, está nuestra dinámica final. Esto es la última y nos vamos. Oigan, esta es una dinámica súper rápida porque este episodio está largo, está interesante, tuvimos mucha tela para contar. Entonces, simplemente les voy a dar unas afirmaciones y cada una de ustedes nos responden cómo lo llevarían. Ok. Algo muy sencillo, por favor, muy breve para que podamos avanzar. La primera es, tu hijo hace una rabieta en público. ¿Qué haces? ¿Qué respondemos todas? ¿Sí? Bueno, empiecen las mamás. Ok, respiro profundo yo y me pregunto qué es lo primero que voy a hacer. Y le digo a Santiago, amor, se les está haciendo un berrinche. ¡Haz algo! Sí. A veces le digo, a veces tengo cosas que digo como que se les te están viendo, cállate. Y otras veces soy yo la que dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Ajá. ¿Y tú? Pues la verdad, a mí ninguna me hizo berrinche, porque ella sabía. O sea, Pero ¿qué ¿Qué harías si te harías hubiéramos alguna? hecho? sí. Nos mira. Bueno, en alguna ocasión Mayra tenía la costumbre de salirse de la casa. Yo salía a hacer algo y ella, cuando menos pensaba, Mayra estaba al lado mío, yo.
Y ese era una de las cosas que yo le decía, no haga. Ese era, por obvias razones, la más consentida, ¿no? Ajá. Porque el papá como la consentía tanto. Entonces yo decía, Mayra sí me logró desbordar de pronto alguna vez esa paciencia y la metí a la ducha y agua fría. Y me di cuenta que ella aprendió. Decía, Con un baño de agua con el fría. baño de agua fría. Yo no sé, todo es desde la idealización, pero yo siento que de pronto en el momento trataría de enfocarme en la emoción de él, o sea, como de contenerlo y olvidar un poco el exterior. Y de pronto así como tratar de contenerlo y contenerme porque uno igual se desborda, uno está como pensando en qué vergüenza lo que dice la gente, Obvio. todo el mundo me está mirando, si yo le llego a gritar van a decir, uy, le está gritando, yo le llego a alzar la voz y ay, entonces es como tratar de olvidarme del entorno, enfocarme en lo que está pasando y ya si la situación se desborda, no sé, la verdad yo procuraría no pegarlas, acudiría al agua fría, eso hacía mi mamá, llego a la casa y le regulo las emociones. Depende también del momento que uno esté atravesando. Si Sí. estoy en la casa estresada con mil cosas, mi primera reacción va a ser un grito de un cállate ya, por favor. Ah, sí, obvio. Pero si estoy en un momento zen del día donde estoy despertando de una siesta milagrosa, ¿qué te pasa? Sí, uno, ¿y tú? Ah, no sé. Yo siento que mi instinto tradicional saldría a flote. Soy mala con los berrinches, pero con mis sobrinas me pasa algo diferente. Es como, Porque no eres la mi mamá. amor, Ajá. cálmate. Pero a veces cuando Kate me dice, es que, o sea, no sé. La verdad es que ni siquiera sé. Yo creo que muy probablemente le diría, te calmas ya. O sea, creo que, no sé si esto estaría mal y tendría que corregirlo en el futuro, se lo he dicho mucho a Kate, pero creo que sí le demostraría que pues yo estoy siendo su autoridad en ese momento y si le estoy diciendo que haga algo, necesito que lo haga, por lo menos de mi parte. No sé si eso está bien, Pero escríbanos si eso está mal. no pasa Y nada. bueno, el siguiente, ¿qué haces si recibes un consejo que no pediste? Como soy muy respetuosa con eso. Ok. Entonces siempre escucho y por dentro digo, a la vez. Me vale. Escucho y sí siento que es algo que, aunque no lo pedí, es valioso, digo, wow, sí, tienes razón. Pero si es un consejo que ya me han dado mil veces y no tiene nada que ver con mi maternidad, ni con lo que yo soy, ni me define, ni mis principios, ni nada, lo olvido. Nunca digo como, ay, tan linda, gracias, tú igual no lo necesitaba. No, no sería así, no, Ok. puedo, no va conmigo. Yo siento que no. Que le diría a la persona que no estoy pidiendo consejos. No lo dudo. Estoy de acuerdo. Pero es que Yo no se lo pedí. yo no le pedí el consejo, gracias. De todas maneras, si le sirve a usted, hágalo. Sabías palabras. Ah. Sí, yo también. Eso depende del contexto. Cierto que si estamos en una conversación de mamás, hablando y todo, pues, bueno, es lo mismo. Pues Ah, yo bueno, escucho, para saber. yo escucho lo que me sirve, si me sirve lo tomo y lo que no, pues no. Pero si no sé, estoy en un momento de mucha vulnerabilidad porque algo está pasando con el niño, o yo estoy criando en ese momento. Por ejemplo, el niño no quiere comer, es un ejemplo, y yo le digo como, ya estás lleno, entonces si te sientes muy lleno no comas más, y alguien viene y me dice, no, pero es que tiene que comerse todo, siento que yo lo miraría como, ¿este quién me preguntó? Como, Sí, es depende del momento también, pero siento que desde que todo sea muy respetuoso, pues sí, es lo mismo, escucho y lo que me sirve lo tomo y lo que no, pues... Adiós. Yo seguramente me quedaría callada, mirándolo con cara de... Ok, Bueno, está bien. por ti. Sí, o sea, nunca he sido irrespetuosa de meterme a decirle a la gente, ay, a mí no me importa, no me digas, pero realmente hay veces la gente me está diciendo cosas que no me importan. Y yo tengo cara de que me importa, pero no me importa. Entonces, Es eso verdad, haría. Es verdad. Eh, La hipocresía, sí, dice mi mamá. y por último, eres sorprendida por una ocurrencia divertida de tu hijo. Uf, siempre lloro. ¿Sí? Desde el primer día que Celeste sonrió, lo tengo grabado en mi memoria. Nunca se me va a olvidar que lloré. Y Nelson me miró, ¿qué te pasa? Y yo sonrío. Todas las cosas que Celeste hace, cualquier ocurrencia, me pone súper nostálgica porque sé que es una primera vez que no va a ver. Es la primera vez que sale con algo. Entonces Ujú. lloro, siempre lloro. Yo no, la verdad no. Eso como que siempre pasó desapercibido, pero pues es que mis hijas todos los días me sorprenden con sus bobadas
por lo menos esta china aquí, uy, ella, Laura fue como la chispa que le faltaba a la familia. Siempre Laura nos sorprendía, a veces estábamos en el comedor y estábamos almorzando, desayunando, de pronto estaba William y ella salía con sus cosas y todos nos reíamos y la mirábamos y William me decía, sí, ¿ves? Que ella hacía falta. Gracias, papi, por defender. Siempre él defendió a su niña. No sé, no, yo siento que uno como que, de hecho uno escucha a veces a Celeste, a todos los niños que llegan con cada cosa y uno como, uno se ríe, uno es como, Sí. sí, como, o sea, uno también se sorprende porque para ellos todo es nuevo. Entonces, eso creo que es bonito y es de pronto verlos crecer y ver que lo que para uno es súper normal, para ellos es como, wow, es como Creo que que todo esa es magia de la nuevo. maternidad, vivir el presente. Ajá. Porque los niños, obvio que están viviendo el presente. Ellos no están pensando, mañana tengo que levantarme a tal hora. Uno es el que está diciéndoles a ellos, mañana te tienes que levantar a tal hora, pues porque también los tiene que programar. Pero los niños están programados para vivir el presente más que Ajá. nosotros, porque no tienen preocupaciones. Entonces, total, Sí, uno obviamente, como que uno vuelve eso, como que siento que esas cosas de los niños lo traen a uno a un tiempo presente y lo hacen a uno como querer disfrutar Detenerlo. más de esas cosas pequeñas, porque yo estoy sorprendida de cosas que uno a veces como que ya tiene muy normalizadas. Ay, no sé, yo sería muy feliz, probablemente sería igual de llorona Laura porque, ay, no, es que mis sobrinas ellas son muy ocurrentes y aunque no soy mamá, con ellas he vivido todas esas experiencias, o sea, pues desde las cosas como que, por ejemplo, una de mis sobrinas, un día llegué diciéndole, ay, rayos y centellas, y luego, tía, rayos y centellas, y fue como, wow, o sea, demasiado lindo y lo guardo en mi memoria, y yo creo que si me quedara contándoles todas las cosas que recuerdo de cada una de ellas, es inimaginable. Entonces, sí, siento que me detendría un momento en el tiempo presente para capturar Esos la momentos. mayoría de cosas, tal cual como lo he hecho, y seguramente cada vez que sienta peso de estar maternando, iría a esos momentos divertidos donde mis hijos me han dejado lecciones de vida importantes y momentos que no volvería a repetir. Y bueno, hemos sabido terminar. Ay, Oigan, muchas gracias. sí. disculpe si me escucharon ahí enferma, justo me dio una gripe horrible. No, pero para terminar, agradecerles por estar en este espacio con nosotras, por haberse vulnerado a contar cosas que siento yo que son muy personales. La maternidad, la paternidad y la maternidad es algo muy íntimo, muy personal, como mujer sobre todo. A uno lo rompe porque lo he visto, lo vi en mi mamá, lo veo en ustedes, en las personas cercanas. Agradecerles que se hayan vulnerado, que independientemente de la época hayan hecho la labor que hicieron, porque siempre le digo a Titi, los papás hacen lo que pueden con lo que tienen y siempre sepan que independientemente de lo que pasen están haciendo una gran labor. Alicita, hiciste una gran labor. Ajá, Uy, sí. sí, Ya la se siguen sea- haciendo ya- y la siguen Ajá. haciendo, No, sí, de verdad, les amo mucho. Para mí es un privilegio gigante haber hosteado este episodio, sobre todo porque ustedes son personas a las que admiro muchísimo, tanto como mis otras dos hermanas. Nada, agradecerles, decirles que este es su casa, que de verdad esta es su casa. Este es un espacio al que pueden volver cuando quieran y estamos muy contentas de poder entender el mundo desde sus ojos. Sí. Estoy segura que muchas personas van a ver la maternidad desde sus ojos y van a decir seguramente alguien van a es sentir Alice y alguien identificados, es sí. Laura en diferentes momentos de su vida. Así Sí, que gracias. gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado y aquí estamos. Y a ustedes, gracias por haber estado un episodio más con nosotras. Esperamos que hayan aprendido. Que no les sirva, pueden desecharlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes. Encuentra más sobre nosotras en @destindas. Mi nombre es Kate Mi nombre es Lady. y esto fue Tela para contar.